Listo, muchachos. Analgésicos. Todos los han escuchado, todos conocen. eh, y vamos a hablar de esto porque se entiende por analgesia ese estado de conciencia inalterada, con supresión del dolor y sin pérdida de la capacidad sensorial en general. ¿Claro? En consonancia con estos o con los objetivos de la ciencia moderna, el mantenimiento o el establecimiento del equilibrio homeostático del organismo, así como la analgesia que proviene de ese equilibrio, se ha convertido en el objetivo más preciado del médico veterinario y del médico de los seres humanos. ¿Por qué creen que es esto, muchachos? Y lo tienen. ¿Puedes repetir Para la pregunta, preservar la profe? salud del Por... paciente, ¿no? Dime, ¿quién dijo? Para preservar en sí la salud del paciente, por eso pues es muy importante porque pues en caso de que el paciente presente algún malestar, pues va a ser el analgésico el que pues le va a suprimir en sí el dolor, pues Exacto, en una definición. exacto. Entonces, el analgésico viene de pues sus palabras del an, sin y gesin, dolor. Entonces, lo que busca la medicina en general, veterinaria y la medicina humana, es quitar ese dolor en los pacientes o suprimir la causa del dolor en sus pacientes. Ese es como el fin y pues para eso son creados los analgésicos. ¿M? Vamos a hablar de la fisiología del dolor. Entonces, no todos los dolores van a ser iguales, obviamente. La, muchos dolores van a ser irradiados, es decir, ustedes saben que por las terminaciones nerviosas de ciertos órganos del cuerpo, el dolor puede generarse en un sitio y manifestarse en otro sitio. Eso lo conocen, ¿cierto? A pesar de esto, los dolores que pueden aliviar los medicamentos como considerados analgésicos se pueden clasificar de varias maneras, como lentos. Es decir, estos analgésicos van a ser conducidos del lugar de origen a la médula espinal, de allí van a pasar a la corteza sensorial por las fibras tipo C, ¿m? Y que por ser amielínicas conducen ese estímulo doloroso a una velocidad aproximadamente de 2 a 4 metros por segundo. En contraste con este hecho, los analgésicos aislados casi nunca van a bloquear esa eficacia del dolor clasificados como rápidos, es decir, los dolores conducidos por fibras tipo A, que por ser mielinizadas, llegan a conducir ese impulso a velocidades hasta 80 metros por segundo. Les voy a compartir un video, un segundito, porfa. Ah, chucha. No se escucha el video. ¿Nadie escucha el video? No, señor. ¿Nadie? Ah, profe, no se escucha. Un segundo, tan raro. Un segundo.
¿Lo escuchan ahora Los sí? animales, al igual que los seres humanos, experimentan Y dolor. ahora sí. El problema es que no Sí, pueden profe. comunicárnoslo directamente, lo que hace que a veces sea muy difícil medir el sufrimiento de nuestra mascota. Contrariamente a lo que se pensaba antes, ellos tienen un umbral de dolor muy parecido al nuestro. En la actualidad, cada vez se crean más analgésicos y fármacos específicos para mascotas, que pueden tratar desde dolores puntuales a cuidados paliativos. Para encontrar la primera referencia al dolor nos tenemos que remontar a Leonardo da Vinci, que dejó escrito que algún día maltratar a un animal sería delito. A pesar de esos documentos, durante siglos se practicaron experimentos y otras crueldades amparándose en la teoría de que los animales no padecían dolor, solo tenían reflejos musculares incontrolados y respuestas nerviosas. No será hasta finales del siglo XX cuando el hombre toma conciencia del sufrimiento animal y deja de considerarlos seres evolutivamente inferiores. Actualmente, la mayoría de los veterinarios se rigen por el principio de analogía, es decir, si es doloroso para el ser humano, también lo es para ellos. Ahora los laboratorios siguen investigando nuevos fármacos y los profesionales cada vez dan más importancia a este campo de la medicina veterinaria. Debido a que nuestras mascotas no pueden comunicarse con nosotros verbalmente, es muy importante que estemos atentos a su lenguaje corporal. Algunos signos de malestar son intento de agresión al tocarle una determinada zona, torso arqueado con la cola para abajo, mirada vidriosa y alteraciones en el sueño. Por supuesto, cualquier dueño conoce a su mascota lo suficiente para detectar comportamientos anormales. Muchos perros ante situaciones de sufrimiento emiten aullidos y gemidos cuando estamos cerca para ponernos en alerta. Un caso difícil de detectar son las molestias en roedores. En este caso, la disminución del apetito o la falta de movilidad nos deberían poner sobre aviso. La reacción más básica ante el dolor, sobre todo si este es agudo, es la violencia. Un animal al sentir molestia se siente amenazado por todo, lo que hace que pueda tener una actitud desafiante hacia sus dueños o hacia otros canes. Esto se debe a que muchas veces los perros relacionan su molestia con una persona o con otro animal ante el que se muestran especialmente agresivos. La ciencia está continuamente avanzando y desde hace 15 años el conocimiento de los procesos neurales en perros ha permitido fijar a los veterinarios protocolos de terapias analgésicas. Lo más importante es que el animal no sufra y al igual que pasa con nosotros, los calmantes deben tener una función preventiva. Por eso es importante que ante cualquier signo de dolor, lo más indicado es llevarle al veterinario inmediatamente. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo lo vieron, muchachos? Pues yo miro que es el cambio que han sufrido pues los animales que anteriormente pues pensaban que ellos no sentían dolor, por eso los utilizaban para experimentos y pues los maltrataban, y que al final del siglo XX ya las personas tomaron conciencia de que del maltrato animal. Entonces hoy en día se hace todo lo posible para mejorar la calidad de vida a los animales. Y también pues decía que los perros, ellos avisan a las personas por medio de chillidos, para que el dueño pues se percate de lo que está pasando, que es algo normal. Sí, así es. ¿Se acuerdan cuando les hablé a ustedes del caso cuando se inyectaron los perros en la fundación, que empezaron a chillar muchos, dado que las agujas eran más grandes quizás de lo que se iban a inyectar de acuerdo al tamaño de los pacientes o los animales que íbamos a tratar? Siempre va a haber dolor, siempre, ¿sí? Eh, Sin embargo, y la manifestación del perro pueden ser de varias maneras. El chillido, la molestia del que se corre, pueden haber manifestaciones de dolor en las cojeras, en el estado
de, de ánimo del animal. ¿Se les ocurre alguna otra a ustedes? Ahí también hablaban de la agresividad, profe, y Muy también de bien. que, pues, un animal casi siempre cuando está así enfermo trata como de estarse quieto y alejado, o sea, como que, por lo menos en los gatos, ellos como que se alejan y como que se arrinconan. Uno se da Sí, cuenta que se la pasan súper quietos y no están nada activos y se les nota el estado de ánimo, así es. no juegan nada. Ujú. Así es. Entonces, todas esas cosas, pues ustedes ya las saben, pero siempre es bueno tratar de analizar el por qué, ¿no? Hay excepciones, como en el caso de la combinación de un analgésico narcótico con un tranquilizante neuroléptico. Es una neuroleptoanalgesia, se llama ese concepto, ¿sí? Entre los dolores lentos se consideran los viscerales. Hay dolores más intensos, hay dolores moderados, hay dolores lentos, leves e intermedios. ¿Mm? Dolores intensos, los cólicos por torsión. ¿En qué especie se producen más, muchachos? O bueno, se manifiestan más. En los equinos. Los Sí, caballos. bien. Distensiones viscerales, cálculos renales. En los animales se pueden presentar frecuentemente cálculos renales. Es más común en los gatos, ¿no? Sí, ¿por qué? Ni idea. Todos No, estos dolores, dime. no, pues, pues lo que yo más he visto es en los gatos por Pero es por la sal, ¿no? la Que se fisiología. forman cristales. Sí, Ajá, la fisiología, no sé, debe ser más como un tema morfológico, pero no sé. sí. Ok, esos dolores intensos se van a aliviar por lo general con unos analgésicos del tipo narcóticos, o sea, unos fármacos que derivan de la morfina. ¿Se acuerdan que hablábamos también, muchachos, que la morfina es ese fármaco narcótico que se utiliza para dolores muy intensos, dolores en cirugías o en enfermedades em, como cáncer, enfermedades quizás terminales? A los animales también se les pueden eh, proporcionar este tipo de fármacos, de medicamentos. ¿Ok? Dolores de cabeza, dolores de articulaciones, musculares, tendinosos, quizás en cojeras, pueden ser esos dolores intermedios o leves. ¿M? Lo que uno normalmente va a usar eh, son otro tipo de fármacos, es decir, no utilizar narcóticos, eh, perdón, para esas dolencias, porque obviamente todos estos medicamentos también van a generar una farmacodependencia, perdón. Los analgésicos, perdón, no narcóticos reciben también el nombre de analgésicos tipo ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroides. Ustedes los van a encontrar normalmente con esos nombres, ¿sí? Entre los dolores que alivian eh, todas esas cefalálgias tensionales, sanguíneas, ese malestar, ese dolor causado por algunas infecciones virales, ¿sí? Nos van a producir esos dolores moderados o intermedios, y en ese tipo de dolores es que vamos a utilizar normalmente estos fármacos. ¿Mm? ¿Han escuchado ustedes hablar de la flunixina, meglumina o la dipirona? Yo he escuchado de la dipirona. Ok.
En equinos, normalmente, o bueno, o hace unos años, era muy famoso ese Flunixin Megluvin. eh, y es, y se utiliza para muchas especies. Em, Una pregunta, ¿la dipirona es la misma novalgina? Novalgina, O sea que son antipiréticos también. sí, así es. Entonces, para los casos que no están así como tan severos, utilizamos estos medicamentos, estos fármacos, estos analgésicos, perdón. La clasificación de los analgésicos, entonces, podemos dividirlos en analgésicos narcóticos, que son esos analgésicos propiamente dichos, derivados eh, principalmente de la morfina, y los analgésicos antipiréticos, que son los no narcóticos. ¿Ok? Los narcóticos, esos analgésicos narcóticos, van a actuar a nivel del centro del dolor, en la corteza, ¿sí? Van a aliviar o su función principal es aliviar o anular esos dolores profundos y pueden incluirse esos dolores viscerales, es decir, todos esos dolores generalizados los van a contrarrestar muy bien todos estos tipos de analgésicos narcóticos. Un ejemplo de esto, un animal con tumores, como se los había dicho, pues ahora ustedes lo han escuchado con más frecuencia, la presentación de cáncer en los animales de compañía, ¿no? Hace años era frecuente escuchar esa dolencia en los animales. ¿Lo habían escuchado ustedes? ¿O saben si era muy común hablar de cáncer en los animales? No, profe. Ni siquiera se llevaban al médico, ni médico veterinario, pues hay en los pueblos. Sí, Entonces, sí. Pero fíjense que también cuando empezó a evolucionar todo este rol de la medicina veterinaria, em, no era tan común escuchar de cáncer en los animales, ¿cierto? Ujú. Lo mismo que les dije a ustedes en unas clases pasadas. ¿Cuándo habían escuchado ustedes que los eh, animales eran alérgicos a, siempre se me va el nombre de esta, a la levadura, al gluten, perdón? ¿Mm? Nunca. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, cómo la evolución de la medicina, por supuesto que ha sido ese soporte para contrarrestar muchas enfermedades, para ayudar a mitigar el dolor en muchas de las enfermedades, pero también cómo el hombre se ha encargado por muchos factores, malos manejos y todo esto, de inducir a los animales a que se enfermen un poco más, ¿no? ¿Listo? Analgésicos antipiréticos. Entonces, actúan a nivel del tálamo, alivian esos dolores superficiales, cefaleas, neuralgias, dolores centralizados o localizados, obviamente que hayan sido causados por por un factor no tan marcado y no tan crónico, en algunos casos. Ejemplo de esto, pues el ácido acetil salicílico, más conocido como la aspirina, muy común, muy frecuente en los tratamientos de dolor en los animales, en las personas. ¿M? Y van a ver ustedes en este slide esas diferencias entre los analgésicos narcóticos y los antipiréticos. Analgésicos narcóticos, saben ustedes que actúan en la corteza, no se les puede olvidar. ¿M? Los antipiréticos van a actuar en el tálamo. ¿M? Los analgésicos narcóticos van a producir somnolencia siempre. No van a bajar la fiebre,
no tienen una acción antiinflamatoria, ¿m? Contrario a lo que producen los analgésicos antipiréticos. Entonces, no van a producir somnolencia, bajan la fiebre, por supuesto, su nombre lo dice, y tienen esa capacidad de actuar sobre las células antiinflamatorias, fortaleciendo esa acción de esa sensación y esa producción de las células antiinflamatorias en el organismo. ¿Listo? Dentro de la clasificación de los analgésicos no narcóticos, pues tenemos que químicamente existen dos derivados del opio. Los alcaloides derivados de la benzoisoquinolina, que no tienen efecto analgésico, y los derivados del fenantreno, que tienen esa calidad analgésica variable. Acción de la morfina en diferentes especies. Fíjense ustedes, muchachos, en esto. En el caballo, en los cerdos, cabras, asnos, ovejas y bovinos, la morfina va a producir una estimulación. Acuérdense que es un derivado narcótico. En el gato va a producir cierta estimulación, pero es furiosa. Está contraindicado el uso de la morfina en gatos por la excitación que se produce. En el perro inicialmente va a producir una excitación, pero normalmente el siguiente estado va a ser producir depresión en el animal, en los perros, ¿sí? La toxicidad de la morfina se debe a que produce paro respiratorio, náuseas, vómitos, retención urinaria, normalmente con mareos. Podemos usar la morfina como analgésico en dolores muy profundos y ocasionalmente como un preanestésico. Eso sí lo sabían ustedes. ¿Ok? Otros derivados de la morfina. Fosfato de codeína. ¿Lo han escuchado? El fosfato de codeína deprime el centro de la tos y la suprime. Se usa como un antitusígeno y produce también estreñimiento y habituación, igual que la morfina. ¿Ok? La heroína, pues se usa como analgésico, es 5 veces más potente que la morfina y pues produce esa eh, farmacodependencia, que en este caso pues es una narcodependencia a ese principio activo. El fentanil se le considera un potente analgésico narcótico, tiene un espectro farmacológico similar al de la morfina, pero es de 100 a 150 veces más potente que esta. Debido a sus excelentes efectos analgésicos, se le ha combinado con un tranquilizante, perdón, droperidol, para lograr una neuroleptoanalgésica, una neuroleptoanalgesia quirúrgica. Muy bueno el uso de fentanil, obviamente bien utilizado. La meperidina, este compuesto destaca o se destaca por ser espasmolítico, además de analgésico y sedante. Tiene efectos muy similares a los de la morfina y es 10 veces menos potente que la morfina y su capacidad analgésica. Es de origen sintético. Entonces, si ven cómo uno puede utilizar de acuerdo a lo que se va presentando, uno o más, o bueno, no, uno o más, no, uno de estos fármacos analgésicos. Analgésicos no narcóticos. El mecanismo de acción, pues obviamente va a ser diferente. Los analgésicos no narcóticos o antiinflamatorios van a actuar más o menos de la misma manera, pero van a causar otros efectos. Los signos clásicos de la inflamación, el rubor, el tumor, el calor, el dolor y la pérdida de la función
se deben a la liberación de esas sustancias vasoactivas. ¿Eso lo habían visto alguna vez? En patología. En patología lo han visto. Ah, bueno, lo están viendo. Ustedes están viendo patología, ¿cierto? Sí, señor. Y Ok. lo vimos en las primeras clases. Ok, listo. Entonces, acuérdense que va a haber esa histamina, las prostaglandinas son liberadas, la inhibición de la síntesis y liberación de esas sustancias, así como esa moderación de la respuesta celular, dan ese resultado de esa acción antiinflamatoria. ¿M? Estos se pueden clasificar en los salicilatos, perdón, que es el ácido acetil salicílico, ácidos orgánicos como el ácido propiónico, ibuprofen, ketoprofeno, naproxeno, etcétera. Eh, índoles como la indometacina, paraminofenoles como el acetaminofén, que viene del paracetamol, las pirosolonas, que son la fenilbutazona, la dipirona, oxicanos, que es el piroxicam, que también ustedes me imagino que ese es muy común, el ácido aminonicótico, que es la meglumina de flunixina, el ácido antranílico, que es el ácido meclofenámico, perdón, y antileucotrienos, perdón, que es el ácido ¿qué? Dihidroguayarético o el leucotrin. Salicilatos. El ácido acetil salicílico, la aspirina, es más difundido, en el mundo es el más conocido. Su compuesto originalmente provenía del Salix alba y en la actualidad se sintetiza a partir de un fenol o del fenol. Los dolores que más mitiga son la cefala, cefalalgia, los dolores musculares, diversos trastornos inflamatorios no muy agudos y así como los dolores articulares, los dolores óseos, viscerales. En general es eh, el fármaco o el anestésico, el analgésico más utilizado para este tipo de dolores, ¿sí? Se sabe que el ácido acetilsalicílico es incluso superior a los analgésicos narcóticos para los dolores de tipo de artritis o dolores osteomusculares. ¿Cuáles son los efectos adversos de esos salicilatos? Eh, el más importante es la intolerancia gástrica, ¿no? Acuérdense que la constancia del uso de estos analgésicos van a producir una gastritis muy marcada y muy severa en los animales frecuentemente. Eh, esas úlceras gástricas tan marcadas en los animales eh, son posteriormente difíciles de tratar por el inadecuado uso de estos salicilatos en los animales. Ojo con eso porque es muy frecuente que las personas automediquen los animales con estos tipos o con este principio activo para los diferentes dolores. ¿Listo? Paraminofenoles. En realidad este grupo, pues hay solamente o solo hay un fármaco de utilidad clínica que es el acetaminofén. Y el acetaminofén es mejor antipirético que la aspirina, por supuesto, va a causar menos efectos secundarios y adversos en los animales. Tiene poco o nulo efecto sobre el estómago y por eso es que se recomienda tanto en pacientes sensibles a los salicilatos, perdón, y importante que el acetaminofén no altera la coagulación o la cascada de coagulación en los animales. ¿M?
Se va a dar en casos o se recomienda en casos de fiebres, dolores postoperatorios no muy graves y después de partos prolongados o difíciles. La dipirona tiene un fuerte efecto analgésico comparable con uno de los grupos de los narcóticos y también tiene un efecto antiespasmódico muy bien definido. eh, es un muy buen antiinflamatorio, excelente antipirético y también reduce los niveles de la síntesis, perdón, de la protombina. ¿Alguna pregunta, muchachos? Aparte de los gatos, que son pues altamente tóxicos a estos AINES, ¿qué otra, o sea, digamos, otra especie también es, o sea, que no se le puede administrar AINES, aparte de los gatos? Otra especie que no se le puede administrar a Inés, Bueno, a aparte, los caballos sí, porque la fenilbutazona se le aplica a los caballos, pero me refiero es, o no sé, si digamos, al bovino o no sé, a otras especies que no se le puedan aplicar AINES y que sean tóxicos. ujú, O sea, no sé, ¿qué otras especies hay aparte de los gatos? Que tenga contraindicación. O aparte de los gatos a todos. No sé. no, no todos. No es recomendable. Bueno, es que su merced siempre se me adelanta. ¿Por qué se me adelanta siempre, Dani? Ah, bueno, no, si lo vas a hablar en otra clase, pues me contestas después. Ok. Sí. Yo iba a hablar, ayer habías preguntado, y yo no sé por qué no lo mencioné. Ayer habías preguntado eh, sobre el uso de la ketamina con la silacina, ¿verdad? Sí, ¿Para había qué hablado de por sería? qué utilizan, no, bueno, sí, pero porque aparte de esa mezcla que es ketamina y silacina, le aplican atropina. Ah, ¿para qué le aplican atropina a la mezcla de la... Sí, que es visto en muchas ocasiones que le aplican la Sí, atropina. ok. Normalmente lo que se hace es para eh, disminuir eh, un exceso de salivación en los animales al momento de la. Ay, mami, estoy esperando que se enfríe. Nunca le dijeron nada de la mesa. Ya le silencio la. Normalmente lo que se quiere hacer, eh, o muchas personas lo hacen, no todos lo hacen, eh, el uso de esa o la mezcla de la silacina con la atropina y la ketamina es porque en algunas razas, eh, en algunas especies, perdón, va a reducir eh, ese exceso de salivación en los procedimientos quirúrgicos, va a reducir o bueno, va a disminuir el riesgo de un efecto adverso en los pacientes. ¿Mm? Se puede utilizar como esa premedicación anestésica eh, para sedar, obviamente, y sedar al animal, perdón,
y deprimir ese sistema nervioso central. Porque la silacina normalmente puede causar ese aumento en la presión arterial en perros, ¿no? Entonces es como para mantener nivelado todas esas contraindicaciones que la mezcla puede causar y tratar de mantener al animal lo más eh, manejable posible. ¿Ves, Dani? O sea que puede ser una buena mezcla para la profilaxis, ¿no? Sí, Para que no... pero en una dosis baja, ¿no? Ah, ok. Si no, le ponen una dosis alta y chao, Martín. Ok. ¿Vale? Gracias. Niños, son las 8 ya, faltan 2 minuticos. Dejemos ahí. Mañana entonces tenemos el taller, ¿vale? Y mañana temprano, traten de conectarse temprano, bueno, muy a las 6 en punto, para darles las indicaciones. Yo lo subo en la plataforma de la universidad, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Chao, buenas noches, que estén bien. Adiós. Chao, profe. profe, gracias. Gracias, profe. Hasta Vale, con mañana, gusto. profe. Está Que muy estén bien. bien, que descansen. Hasta mañana, profe, que descanse. Chao, igualmente.